un buen tema. Bien, creo que ya, listo. Y le nos tengo un buen tema que es bueno, antes de ello, estamos en la semana 32, mes de noviembre, mes de la igualdad, y conocemos y respetamos nuestros derechos. Hábito, respetar la vida humana. Bien, listo. Entonces, en esta semana 32 vamos a tocar lo que es el origen de la vida, cómo la vida se originó. Hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? Científica y lo que es eh, lo que es la creencia teóloga, ¿no? Lo que es la cristiana, ¿no? Hay varias, hay esa teoría, hay dos, en sí hay varias teorías, pero la que conocemos más, que nosotros surgimos del mono, ¿no? Y la otra es que de Adán y Eva, ¿no? De Adán y Eva, y que Dios, hizo, en un momento se cayó todo esto, ¿no? Ya, regresé. Listo, vamos a empezar. Se cayó el sistema. Ya, bien. Listo. Entonces, como iba diciendo, el origen de la vida, las más conocidas son la, la teoría esta que nosotros, nací, o sea, somos descendientes de los monos, creo. Y la otra es, de Adán y Eva, ¿no? Que el mundo fue construido en 7 días, algo así, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a ver exactamente eh, las teorías en sí y cómo en sí surgió la vida, ¿no? El origen de la vida. Cuando hablamos de origen de la vida, estamos hablando en general, en general, ¿no? No solo de la raza humana. Ya, bien, vamos entonces con el primer video. A ver, vamos a compartir video, compartir sonido. Ya está, vamos con ese video. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. No, 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 no es cuarto. No es cuarto, un momentito. Me quebró el otra vez algo. Ok. Hace unos 3,2 millones de años, se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización de orgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. En el interior de estas estructuras
ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Muy bien, vamos con el segundo video. La hipótesis del creacionismo considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo, que mediante un acto de creación determinó la existencia tanto de los cuerpos inertes como de los seres vivos. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. La generación espontánea, llamada también abiogénesis, afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Por ejemplo, en la antigüedad, Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraban que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces a partir de rocío, suelos húmedos y agua de mar. Todavía durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos de la época había la creencia de que la vida se podía generar de la materia inerte, es decir, que de manera espontánea aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. En 1668, Redi cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, entre las creencias generales se consideraba que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Redi se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas se posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos, y realizó un experimento que le dio la razón. Redi puso carne en 2 frascos. La boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca del otro fue cubierta con gasa, que permitía el paso de aire,
pero no de moscas. Días después, la carne del frasco desprotegido tenía gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía. Además, sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Reddy demostró que los organismos inferiores como las larvas y los gusanos no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta ahí. Reddy concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Los experimentos de Reddy demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos en los animales visibles, pues a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. Por ejemplo, en 1748, Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los selló con tapones de corcho. Pasados unos días, observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Pero los experimentos son reproducibles. Y en 1765, Spallanzani repitió el experimento de Needham, con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos, usó corchos para tapar la mitad de ellos y selló herméticamente los demás. Pocos días después, Spallanzani observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues los abiogenistas señalaban que se había excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. Corría ya el siglo XIX y no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o la falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur en 1864. Pasteur diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió medio de cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Pero si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba de microbios rápidamente. El trabajo de Pasteur confirmó la teoría de la biogénesis. Sus matraces con cuello de cisne con el medio de cultivo del experimento original permanecen todavía estériles y se hallan en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida, y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. En 1908, Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, en donde considera que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra, en donde evolucionaron. Sin embargo, su idea fue progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio.
No obstante, en la década de 1960, el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esa misma teoría, la litopanspermia, según la cual la vida podría haber viajado protegida en el interior de meteoritos y llegado a nuestro planeta desde el espacio. El meteorito contenía diversos aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas y otros compuestos. De hecho, en 1969 quedó demostrada la supervivencia microbiana en el espacio cuando la nave Apolo 12 trajo desde la Luna los restos de la sonda Surveyor 3 enviada allá en 1967. La sonda contenía colonias de bacterias que habían sobrevivido al viaje de ida y regreso, recurriendo a piezas de caucho como fuente de energía. Sin embargo, la panspermia no resuelve el origen de la vida, solamente lo traslada fuera del planeta. En 1924, Oparin publicó El origen de la vida, obra en la que describe la teoría físico-química. Esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Oparin explica que tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual. No contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor, como volcanes y materiales radiactivos, pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo otros más complejos, que al interactuar con los minerales en los océanos primitivos, habrían dado origen a gotas coloidales, a las que llamó coacervados, ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. En estos modelos precelulares o probiontes es trascendente la presencia de una membrana que separa un contenido interior de un ambiente exterior. El metabolismo, el crecimiento y la reproducción se habrían desarrollado después de que el probionte adquiriera la capacidad de absorber e incorporar moléculas a su estructura, lo que habría dado origen a las primeras células. En 1953, Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano y amoníaco y sometió la mezcla a descargas eléctricas. Un día fue suficiente para sintetizar aminoácidos y una semana después ya se habían formado alcoholes, aldehídos, cetonas, urea, formol, azúcares, lípidos y otras moléculas complejas. Con este experimento se pone en claro que la materia inorgánica pudo originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células. Muchos investigadores han replicado y modificado este experimento. Por ejemplo, Ponamperuma simuló tanto la atmósfera como la hidrosfera primitivas y obtuvo un producto que denominó sopa primitiva. Una conclusión general es que el uso de casi cualquier fuente de energía, sea luz, electricidad, polvo volcánico caliente o alguna otra, ha transformado las moléculas sencillas en diversas moléculas complejas. Más aún, Sidney Fox y sus colaboradores lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Estas microesferas también se consideran como modelos precursores plausibles de las primeras células. Bien, chicos. Bien, entonces, sobre el video, bueno, hay estas preguntas, ¿no? ¿Cómo y cuándo empezó la vida en la Tierra? ¿Qué pueden opinar ustedes de eso? ¿Cómo o cuándo empezó la vida en la Tierra?
Y la segunda pregunta, ¿qué proceso persiste hasta en la actualidad? ¿No? A ver, pregunta abierta para ustedes. Para el desarrollo de una Miren, este proceso se dice es, originaron las células, proceso de evolución biológica, origen de la bueno, el proceso se llama proceso de evolución biológica, ¿no? Lo que se transmite en la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué proceso persiste hasta en la actualidad? Es el proceso de evolución biológica. Eso hasta en la actualidad se está dando, ¿no? Pues tú te preguntarás, pues, ¿no? ¿Por qué un dedo es más grande que el otro? ¿Por qué este dedo es más grueso que el otro? ¿Por qué este dedo es más pequeño que el otro? Entonces es parte de la evolución que se está dando, ¿no? La evolución biológica que se está dando hasta el momento, ¿no? Y cómo, cuando empezó la vida en la Tierra, eso de ahí va a depender mucho, ¿no? Voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo. Todo está en teoría. Todos son teorías, ¿no? Todos son teorías aquí. Bien, pero sí, nuestras aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. eso es. ¿Cómo cuándo? Más o menos es 4.000, La atmósfera primitiva 4.000. lentamente se fue enfriando. 500 millones de años. Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, 4.500 millones de años. Wow. Y era una nosotros inmensa bola. solamente vivimos a la máximo 80, 90 años. Aunque las personas están falleciendo a partir de los 70. Bien. Y acá. Perfecto. Vamos a ver entonces esto. Origen en la vida. El origen de la vida. El origen de la vida. Introducción. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se originó la vida en nuestro planeta? ¿No? En realidad, eso no ha sido una interrogante más frecuente y difícil de contestar a lo largo de la historia del ser humano. Uy, acá hay acá hay un montón de bastantes preguntas, ¿no? Bien, origen de la vida, origen de la Tierra y origen de la vida. Bien, ahí vamos a acercarnos acá. ¿Qué dice? A ver. 60 millones de años. El hombre indujo a las extinciones. En la actualidad, emerge el hombre. Ay, ¿cómo es esto? Vamos a ver, vamos a darle un sentido, ¿ya? A ver. Ya, creo que es de acá. A ver. Hace 4 millones de años, billones de años, se originó la vida, ¿no? Hace 3 millones de años comenzaron las células procariotas, respiración aeróbica. Hace 2 billones de años, billones, la capa de ozono se originó, las células eucariotas, ¿no? Hace 2 millones de años, la vida multicelular, la diversificación de los animales, extinción en masa, ¿ya? Eso es hace 650 millones de años. Los vertebrados invaden a la Tierra. Entonces los primeros vertebrados surgen del mar. De ahí los vertebrados invaden la Tierra. Eso se origina hace 420 millones de años.
Bosques de pantanos carbónicos hace 300 millones de años. Los dinosaurios vivieron y se extendieron en masa hace 230 años. Plantas con flores, 180 millones de años, ¿no? Y la extensión de la masa emergente del hombre, y el hombre indujo a la extensión en la actualidad 60 millones de años de ahora. Muy bien, esto es más o menos como un resumen, ¿no? De todo ello. Bien, vamos acá a ver creaciones. Aguarda esa parte. A ver. Teorías. Teoría creacionista, ¿no? Esta teoría se basa primordialmente en la Biblia, ¿ya? Que establece que hay un ser supremo quien creó todo tipo de vida en el planeta. Ser supremo, eso es Dios. Esa es la teoría creacionista, ¿ya? Teoría número 2, generación espontánea, lo que estábamos viendo en el video, ¿no? Llamada también abiogénesis y vitalista, corriente de ideas de Platón y Aristóteles. ¿Mm? La vida surgía de la materia inerte en descomposición, fuerza vital llamada entelequial, ¿ya? Advertencia, predice. Francisco Red y Lázaro Spallanzani fueron los principales opositores a la generación espontánea. Bien, vamos a ver acá. Voy a dejar de compartir y voy a compartir toda mi pantalla, ¿ya? Un momentito. Para que ustedes puedan participar, de hecho, ¿no? A ver, sorteo. Sorteo, vamos a ya parece que se van a tener problemas de audio. Bien, vamos entonces con otro, ¿ya? Ya, vamos con otro. Vamos a ver. Bien, Matías, Profesor, por favor, ¿puedes leer la cuarta teoría, panspermia? ok, profesor. Panspermia representa el químico suezo Svante Arrhenius. La vida viene en el espacio exterior. Es una época espora bacteriana. Perfecto. Muy bien, Matías. Vamos con... A ver, vamos a ver. Bien, Zoe, Zoe, ¿te encuentras ahí? Zoe. A ver, Zoe a la una, Zoe a las dos, Zoe a las tres. Parece que tiene problemas de audio. Bien, vamos con... Si no, el tiempo se va a ir. Celeste, 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 ¿te encuentras?
A ver, Celeste a la 1, Celeste a las 2, Celeste a las 3. Bien, piensa que se tiene problemas de audio. Bien, vamos con eso. Vamos a llamar. Adriano. Adriano, ¿estás en línea? Bueno, te encuentras